Muy buenas, este es un video presentado por José Alfredo Vallejo, el programa Ingeniería Electrónica de LUNAT en la asignatura Estructura Molecular. La idea es resolver un cuestionario en cuanto a unas preguntas relacionadas con el compuesto arseniuro de galio. El primer punto nos dice que busquemos para el arseniuro de galio lo que en cuántos compuestos tiene, o sea, cuántos compuestos lo conforman, y a cada compuesto hablar sobre su estructura atómica, masa atómica, número atómico y electrones de valencia. Bueno, el arseniuro de galio está compuesto por dos átomos, uno de galio y otro de arsénico. Lo que tiene que ver con galio es la estructura atómica, es esta que está aquí, 4s2, 3d10, 4p1. La masa atómica es 69.723 mol. El número atómico es 31 y los electrones de valencia, su última capa, son 8. El arsénico, su estructura atómica es esta. La masa atómica son 74.922 gramos por mol, molécula. Su número atómico 33 y los electrones de valencia 3. Bueno, el punto B es dibujar la estructura de Lewis para el arseniuro de galio. Este es la estructura del compuesto en sí. Y aquí tenemos como dos moléculas de galio y arsénico interactúan. ¿Ok? El punto C y D es registrar el número total de pares de electrones, número de pares enlazantes, número de pares libres, la gráfica de distribución de los pares de electrones, la geometría molecular y el tipo de enlace. Bueno, aquí está los pares de electrones, son 4, número de pares enlazantes son 4 y los números de pares libres son 0. Y presenta un tipo de enlace iónico. Esta que está aquí es la estructura molecular. Bueno, el punto D ya requiere de pronto una investigación de en qué aplicaciones se utiliza el arsenuro de galio. Este compuesto es muy empleado en la industria de la electrónica porque se utiliza para fabricar circuitos impresos, dispositivos optoelectrónicos o autocopladores que le llaman, para lo que tiene que ver con teléfono celular y para la transmisión de señales. Es muy eficiente para transmitir señales, tiene pocas pérdidas, es 5 veces más rápido que que el silicio y además se emplea para la transmisión de información para fibra óptica a través de láseres o para suministrar energía mediante paneles solares en células fotovoltaicas de los láseres. Aquí podemos ver una fotografía de una de sus aplicaciones y cómo cuando hablamos de láser, pues aquí estaría lo que sería el contacto, los terminales, el lente y la parte del semiconductor. Esto es cómo interactúan los electrones para un diodo LED. Cuando los fotones se estrellan, pues cuando estrellan electrones hay desprendimiento allí y hay fotones libres que salen y pues se produce la luz. Conclusiones del trabajo. Bueno, el arseniuro es un compuesto revolucionario que ayuda grandemente a la industria electrónica a miniaturizar y optimizar los procesos de transmisión de señales y energía gracias a las propiedades semiconductoras que tiene este compuesto. En todo el módulo de estructura molecular he podido comprender el comportamiento que presentan los electrones, fotones, protones y neutrones para dar paso a lo que es uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, que es la energía eléctrica. Pues si bien hay más descubrimientos, pienso que la energía eléctrica es algo de vital importancia porque ha permitido que hayan muy buenos avances en la mayoría de ramas de la ingeniería.
la medicina como tal, gracias a la electrónica, la robótica, pues ha avanzado mucho. Y así sucesivamente casi todas. Bueno, las biografías. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Efraín Pico, estudiante de Ingeniería Electrónica, y a continuación voy a desarrollar mi trabajo sobre el compuesto nitruro de silicio. En esta actividad nos aparecen varios puntos. El punto A, la estructura atómica del nitruro de silicio, masa atómica, número atómico, electrones de valencia para cada uno de los elementos que conforman el compuesto. Se debe elaborar una tabla para mostrar la información. Vamos a buscar los elementos que conforman la estructura del nitruro de silicio. Encontramos el elemento silicio y nitrógeno. Para el silicio encontramos una estructura atómica, una masa atómica de 28,0855, número atómico 14, electrones de valencia 4. Y para el nitrógeno encontramos una estructura atómica, masa atómica 14,006, número atómico 7 y electrones de valencia 5. En el punto B vamos a dibujar la estructura de Lewis para la molécula, donde cada molécula podemos observar en la imagen los enlaces para cada molécula, para nitrógeno y para silicio. En el punto C registraré un número total de pares de electrones, un número de pares enlazantes, número de pares libres, gráfica de distribución de los pares de electrones, la geometría molecular y los tipos de enlace. En este punto vamos a trabajar con la geometría molecular. Aparecen pares de electrones, 2. Número de pares enlazantes, 2. Número de pares libres, 0. El tipo de enlace, 30% iónico y 70% covalente. Como podemos observar en la imagen que tenemos ahí, nos aparece la estructura geométrica, la cual utilizaremos para desarrollar este punto del nitruro de silicio. En el punto D, aplicaciones en la industria del compuesto. Material dominante para los usos de cerámica estructurales en ambientes de la alta tensión y mecánica y térmica, por ejemplo, en los motores de vehículos de la propulsión. El nitruro de silicio es el material principalmente utilizado para los componentes en motores de última tecnología diésel y turbina de gas. El primer uso comercial de la cerámica de nitruro de silicio para los usos de motores de los automóviles estaba en los calentadores para reducir los tiempos de encendido del motor, para los motores de diésel ligeros. Más recientes, los calentadores de nitruro de silicio se han estado instalando motores similares. En las conclusiones tenemos los enlaces químicos que son metálicos, iónicos y covalentes. Son fuerzas de atracción que forman moléculas y además que comparten o transfieren electrones, ya que sean enlaces iónicos o covalentes, porque los metálicos con base a lo descrito en el repositorio son los que forman las estructuras tridimensionales y que los electrones están en constante movimiento en la estructura. Para finalizar, se aprende sobre las propiedades generales de las sustancias, para poder clasificarlas según los tipos de enlace. Por ejemplo, algunas son únicas de cada tipo, como los metálicos que son dúctiles o maleables, o las iónicas que son sólidos, cristalinos, o también las sustancias covalentes que pueden estar en cualquiera de los tres estados de la materia, que son gaseosos, líquidos o sólidos. En resumen, se clasifican las diferentes sustancias de acuerdo a las características generales que son de cada tipo de los enlaces, ya mencionados anteriormente de sus átomos. Bibliografías. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buen día, mi nombre es Giancarlos López, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD. Este taller es de estructura molecular, proyecto final, en el cual estaré desarrollando diversas características del compuesto sulfuro de estaño. Aquí vemos el compuesto sulfuro de estaño, la estructura atómica, protones, electrones y neutrones. Podemos observar también la masa atómica, número atómico y electrones de valencia que presenta este compuesto. Vemos la estructura de Lewis, que es una representación gráfica
que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una estructura y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Estructura de Lewis del sulfuro de estaño. En esta tabla observamos el número total de pares de electrones, 8 en total, número de pares enlazantes, 2, número de pares libres, tenemos la gráfica de distribución de pares de electrones, la geometría molecular y los tipos de enlaces, enlaces iónico y enlace polar. Vemos que el sulfuro de estaño se comporta como semiconductor, que es capaz de conducir electricidad mejor que un aislante. A bajas temperaturas, los semiconductores se comportan como aislantes. Y las propiedades de los semiconductores se estudian en la física del estado sólido. Aquí tenemos algunas propiedades físicas y químicas del sulfuro de estaño. Vemos que es una masa cristalina de color gris de plomo si se ha obtenido por fusión, o un polvo amorfo pardo negruzco cuando se ha obtenido por precipitación. Vemos también que el sulfuro estañoso se funde a 870 grados, pero a la temperatura de 1000 a 1100 grados se torna espeso para fundir nuevamente a 1120 grados, fenómeno similar al que se produce con el azufre. Aquí tenemos algunas aplicaciones en la industria del sulfuro estañoso. Es utilizado en forma de polvo y el mismo permite dar apariencia metálica a objetos de resina y madera. El sulfuro de estaño u oro musivo se emplea para dorar artículos de madera. Otros compuestos se utilizan para fungicidas, tintes, dentríficos y pigmentos. En forma de hojalata se usa como capa protectora para recipientes de cobre, de otros metales utilizados para fabricar latas y artículos similares. Estas son las referencias bibliográficas que me basé para la investigación de este tema. Y gracias por su atención. Buenas noches. Lo siguiente es mi presentación de la diapositiva para el trabajo final posttarea de estructura molecular, donde se le seleccionó para esta presentación el compuesto carburo de silicio. El carburo de silicio dentro de su estructura atómica está formado por un átomo de silicio y uno de carbono. Se puede observar que el número atómico del silicio es 14 y el del carbono es 6, donde el silicio posee 14 protones, 14 neutrones y 26 electrones, número másico 28. Se observa que el carbono posee 6 protones, 6 neutrones y 8 electrones y un número básico de 12. Según su diagrama de Lewis, el carburo de silicio podemos decir que es un carburo covalente formado por carburo y silicio. Se dice que los carburos covalentes se forman entre el carbono y elementos con aproximadamente la misma electronegatividad. Su fórmula química es S6C, donde el carbono está unido al silicio por un enlace covalente con una carga positiva en el silicio y una carga negativa en el carbono. En la siguiente tabla podemos apreciar que la molécula de carburo de silicio posee un número total de pares de electrones de 4, de los cuales el número de pares de electrones enlazantes equivale a 3 y un par de electrones libres, el número de pares de electrones libres. Apreciamos la gráfica de distribución de pares de electrones, se aprecia el triple enlace covalente que se une entre los dos átomos de los dos elementos y el par de electrones libres. Se puede decir que el carburo de silicio, todos los enlaces son fuertemente covalentes, tipo sencillo y triple, y que son direccionales, a diferencia de los sólidos iónicos y sus relaciones electrostáticas.
El carburo de silicio forma tetraedros moleculares, que esto quiere decir que todos los átomos están enlazados a otros 4. Estas unidades tetraédricas se unen entre sí por enlaces covalentes dotados de estructuras cristalinas por capas, como se puede apreciar en la geometría molecular del compuesto. Se puede considerar que el carburo de silicio entre los compuestos químicos es un compuesto semiconductor, que difiere de los aislantes, los conductores y los superconductores. Se considera un material semiconductor por sus características como soportar elevadas temperaturas, soportar un gradiente alto de voltaje, su capacidad para trabajar a alta frecuencia y operar en altos niveles de energía. Y dentro de estos usos se considera como imprescindible como material de defensa, material de tipo refractario, abrasivo y de reciente uso en la fabricación de dispositivos electrónicos. El carburo de silicio, entre sus propiedades físicas y químicas, podemos señalar que posee masa molar de 40.12 gramos mol, de apariencia que varía con el método de obtención y los materiales utilizados pueden ser amarillo, verde, azul, negruzco, cristales iridiscentes, una densidad de 3.16 gramos centímetros cúbicos, punto de fusión de 2830 centígrados, índice de reflexión de 2.55 y cristales que presentan poliformismo. Cristales hexagonales de alfa carburo de silicio y betas carburo de silicio cristales cúbicos. Dureza de 9 puntos había en la escala de Mohs, casi como la del diamante. Y en cuanto a la resistencia a agentes químicos, se puede considerar que el carburo de silicio es resistente a la acción de los ácidos, alcaliz, y que es químicamente inerte, lo que quiere decir que no reacciona con otros compuestos. Dentro de las aplicaciones en la industria se puede considerar de reciente uso en la fabricación de semicomponentes debido a sus capacidades para soportar grandes temperaturas de trabajo, gradientes altos de voltaje de campo eléctrico 8 veces mayores de las que puede soportar el silicio. De hecho, de ahí su gran utilidad en la construcción de diodos, transistores, supresores y dispositivos de microondas de alta energía. Se utiliza en la fabricación de diodos emisores de luz OLED, en los cuales ha venido a reemplazar al nitruro de galio en la fabricación de este tipo de bombillos, debido a que emite una luz de 10 a 100 veces más brillante. En los sistemas eléctricos se utiliza como pararrayos en los sistemas de energía eléctrica, ya que puede regular su resistencia regulando el voltaje a través de esta. Se usa en la fabricación y revestimiento de aditamentos de hornos bajo la forma de cerámica estructurada debido a su capacidad para soportar grandes temperaturas. Se utilizó para la fabricación de espejos aeroespaciales y el marco principal para el telescopio espacial en el satélite Gaia de Europa. Y se utiliza también en inyectores de chorro de arena, automotores de bombas de agua, cojinetes, componentes de bomba y dados de extrusión que utilizan la alta dureza, resistencia a la abrasión y resistencia a la corrosión del carburo de silicio. ¿Qué podemos concluir de esto? El carburo de silicio como sólido covalente presenta una gran dureza, lo que en un principio se consideró su mayor característica debido a que al poseer este tipo de características, gracias a los tipos de enlaces que posee, le permitía ser un material bastante resistente a la abrasión y a la corrosión. O sea, podríamos decir que posee alta conductividad térmica, soporta grandes temperaturas, tiene una conductividad térmica alta, un coeficiente de dilatación térmica bajo, resistente al choque térmico, alta resistencia a la compresión, resistente a la abrasión y un material liviano de gran fortaleza y resistencia, lo que lo hace ideal para muchas aplicaciones dentro de la industria. Se ponen referencias bibliográficas. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña y corta presentación. Muchas gracias a todos por su atención y tengan buenas noches.